Soy David Roguín, trabajo en Heavy Boat y hace más de 10 años que me dedico a programar juegos. Soy un programador de videojuegos profesional, eso significa que estoy 8 horas por día dándole el teclado, de lunes a viernes, y esos juegos salen a la luz, y que yo tenga comida en mi casa depende de los juegos. Y aprendí un par de cosas, que es lo que quiero contar en esta charla. Primero, ¿qué entiendo por orientación a objetos? Cada vez que yo tengo que programar algo, siempre es un problema que tengo que resolver. Y ese problema que tengo que resolverlo puedo escribir en un enunciado. ¿Sí? En ese enunciado, si yo estoy haciendo orientación a objetos, empiezo a buscar cuáles son los objetos. Una paloma, un chancho, lo que sea, que tenga que ver con el mundo real. Una silla. Tengo que buscar qué responsabilidad tiene esa cosa. O sea, la paloma come o vuela, o lo que sea que haga. Y este paradigma tiene relaciones entre sí. Una paloma es un animal, puede ser un animal volador. Un grillo es un insecto. Eso se llama herencia. También yo tengo composición, que puedo decir que la paloma tiene alas, está compuesta por dos alas. Y se relaciona con otros objetos llamándolo, quizás la paloma o el cerebro de la paloma, si soy más purista, le dicen a las alas que aletean y la paloma vuela, etc. Y hay nuevos conceptos que propone este paradigma, como el encapsulamiento. Hay variables dentro de clases que no se pueden acceder a no ser que sean desde esa propia clase. Nadie externo quizás puede acceder a las alas de la paloma. Y para resolver problemas genéricos, problemas de programación genérica, OOP te da interfaces y polimorfismo. ¿Todo esto para qué está? Todo esto está para que mi programa sea más legible, sea más mantenible, si esa palabra existe, y más extensible o extendible a través del tiempo. Y yo digo que todo esto es mentira. ¿Sí? Así que les voy a ir contando qué fue lo que me pasó y cómo llegué a esas conclusiones. Y después, ¿qué se puede hacer? Si no uso esto, ¿qué uso? O sea, no es que voy a dejar de programar, ¿qué alternativa tengo? Si no, solo estaría ranteando y no. Cuando empecé a programar, cuando conseguí un trabajo, me puse a programar, me puse a activamente fijarme cómo programar mejor, cómo ser mejor programador. Me puse a leer un montón de cosas, blogs, libros, estoy hablando, no sé, 2005, 2004. Y cada cosa que leía me llevaba a estos dos libros, Refactor y Patrones de diseño. Como la base, o como digamos las piedras donde se basa todo orientación a objetos. Esto es como lo más puro, lo mejor, lo que todo el mundo debería hacer, usar, son estos dos libros o cosas relacionadas a estos libros para ser un mejor programador y poder escribir un código que sea mantenible, extensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo cual está bueno aplicarlo. Si uno encuentra cosas que digo, che, así me dice la gente que tengo que programar y así mi programa va a ser mejor, lo voy a usar. Hace 6 años fundé Heavy Boat con 2 socios, yo soy el programador. Y empezamos haciendo juegos chicos. Juegos chicos son, no sé, 4.000 líneas de código, se hacen en 10 semanas. Si no lo hacíamos en ese tiempo, nos teníamos que ir a la casa, porque no servía el negocio. Y lo que tiene bueno los juegos chicos es que uno cuando ya hay que entregarlos, el programa se empieza a complicar, la programación se empieza a complicar, pero ya no hay más tiempo como para poner a corregir o estructurar mejor, entonces ya es como, bueno, lo saqué un poco, el juego sale porque ya no hay nada más para agregar. Entonces no importa cómo uno programe, el juego finalmente sale. Termina saliendo porque no hay más tiempo. Hicimos un montón de esos, si tenemos 10 semanas, más o menos de 3 meses, hacíamos 4 por año, después de varios años ya habíamos hecho como 8, 10, 12 estos juegos. Y en ese momento Unity no existía todavía, estaba la versión, no sé, 2, 1, algo así, estaba muy de moda usar componentes. Era como, uy, ¿qué es esto de los componentes? Qué bueno. Parece una buena idea, se podría usar. ¿Qué son los componentes y por qué están buenos? Es como la panacea de objetos, por llamarlo de alguna manera. Un componente es un objeto
una clase súper chiquitita con un comportamiento bien definido, o sea, tiene una responsabilidad única, que es lo que uno debería llegar si está programando con orientación a objetos, y tiene una abstracción tal donde yo no tengo la clase personaje o la clase enemigo. Yo tengo una clase entidad que es una lista de componentes, el componente sabe dónde captura la entrada de teclado o de mouse, hay un componente de combate, un componente de movimiento, hay un componente de daño, hay un componente de inteligencia artificial o lo que sea. Las entidades son listas de componentes que se relacionan entre sí y eso es como lo mejor del mundo o algo así. Como dije en el anterior slide, uno puede hacer cualquier cosa y cualquier porquería y en 10 semanas le va a salir bien. Pero en ese momento parecía una buena idea, porque uno no se daba cuenta de que el juego fuera una porquería o no. Y el estudio creció y empezamos a hacer juegos, en vez de un programador, de 3 programadores. Y en vez de tardar 10 semanas o menos de 3 meses, tardamos 6-7 meses. Y escribíamos 40.000 líneas de código son estos. En este tipo de proyectos una mala decisión sí se siente. Pero en ese momento dijimos, che, está bueno esto de los componentes, vamos a usarlo para otros juegos. Y fue realmente muy difícil hacer que esos componentes, a medida que iban creciendo, íbamos agregando otros enemigos, otros comportamientos que sean realmente puros, como decíamos, como te explican que tiene que ser, con solo una responsabilidad, que estén bien encapsulados, que tengan, digamos, alta cohesión y bajo acoplamiento, que es lo que te dicen todos lados de diseño, que tienen que ser así esos objetos. Y no lo hacíamos tanto de puristas o de caprichos, sino porque si vos haces eso, te garantizan que iba a ser más mantenible, más extensible y más fácil y más legible. Con lo cual era lo que queríamos poder mantener el código que estamos escribiendo, con lo cual nos estamos aferrando a esas reglas, porque si todo el mundo te dice que eso está bueno, uno lo va a hacer, o sea, en teoría uno cree eso e intenta llegar a eso. Fue muy difícil mantener eso, pero con el objetivo de que en algún momento íbamos a cosechar todo ese sufrimiento. Entonces dijimos, bueno, al final de todo, había que hacer, empezamos a hacer el tutorial, que siempre se hace al final de todo, y había que hacer un enemigo que lo único que hacía era estar parado y vos le pegabas y se rompía, el típico aprender a pegar. Y dijimos, bueno, ahora sí, le pongo el componente solo el de daño, o lo que sea, no le pongo ni el de movimiento, la inteligencia artificial, no, y todo debería funcionar, ¿sí? Sí y no funciona nada. No funciona nada porque en el diseño yo te pongo un par de flechitas y dices, sí, ves, el componente de daño solo interactúa acá y este solo interactúa ahí, pero cuando uno se pone a programar esas flechitas son más como unas cajas que se interrelacionan y todos los componentes le piden datos al otro y el otro le pide al otro. Es imposible que esté separado 100% porque es toda una unión. Y esto fue muy difícil de hacer, realmente fue muy difícil de hacer. Y con lo cual yo se lo sentí como una traición, porque si estuve un montón de tiempo buscando cómo podía ser la manera de que esos componentes, esos objetos se mantengan súper chiquitos y con su responsabilidad súper definida, ¿cómo puede ser que no sea extensible? ¿Cómo puede ser que no? O sea, que no haya podido extender eso que parecía que lo iba a poder hacer. Entonces alguien me estaba mintiendo. Entonces dijimos en ese momento, bueno, ok, quizás bajamos un poco la abstracción, no seguimos haciendo componentes, pero seguimos programando orientado a objetos porque es lo que estamos acostumbrados y creíamos realmente que eso estaba funcionando bien. Entonces empezamos a hacer algo más clásico como había una clase jugador, una clase enemigo, resolvíamos los componentes porque realmente fue un infierno y no iba a funcionar, no funciona. Y no tuvimos esos problemas, vamos a tener otros problemas. Donde los diseñadores, cada vez que pedían un cambio, la respuesta de los programadores, estoy hablando de un cambio después de 4 meses, son todos proyectos de 8 meses, 7 meses. El core más o menos uno está 4 meses hasta que cierra algo y después empieza a crecer y después quizás un pequeño ajuste hay que volver y pequeños cambios que pedían eran, no, esto es un kilómetro, hay que cambiar todo. Y yo no lo podía entender, porque digo, ahí en ese momento éramos como 27 en el estudio, había, no sé, 12 programadores, yo era el CTO y había varios equipos trabajando de esa manera, 3 programadores, 3 artistas, un design. Y yo decía, pero esta gente que contratamos,
Todos son muy buenos programando orientado a objetos. Todos hacen lo que dicen que hay que hacer para que sea extensible y sea fácil de leer y sea mantenible. ¿Por qué tardan tanto tiempo? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Si yo miro el diseño es correcto, eso está todo correcto. ¿Por qué no se puede extender el programa? ¿Por qué cuesta tanto? Si yo todo lo que estuve haciendo era porque justamente en todos lados leo que es fácil agregar cosas o modificarlo. Entonces, hay algo que yo no estaba entendiendo. Digo, ¿cómo se hacen los juegos? Yo ya después de 8 años de programar juegos no sabía cómo programar el juego. Digo, esto así no puede funcionar. ¿Cómo hacen el Mario? Entonces, están 2 años, 100 tipos programando. No sé. Entonces, se me ocurrió una buena idea, creo yo, que fue, hay muchos juegos que fueron publicados que la gente libró el código fuente. Entonces digo, bueno, voy a leer el código fuente de juegos publicados, a ver cómo lo programan. Quizás ahí pueda haber algo. En ese momento me estaba bajando juegos, estos son los juegos que bajé. El primero es Seven Kingdoms, que es un RTS, el de allá es Aquaria. Son medios viejos porque no hay juegos nuevos que hayan publicado el código. Y el de abajo es Guille. Digamos que todos no usaban tanta abstracción ni tanto de objetos. Todos estaban como más tirando las conclusiones que había llegado. Pero el que más me llamó la atención fue el Guille. El Guille es un plataformero 2D que está escrito en C. Y C es un lenguaje que no tiene ni herencia, ni encapsulamiento, ni polimorfismo, ni objetos. No tiene objetos. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo programó? ¿Cómo hizo alguien que no tiene todo esto para programar un juego? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo lo programa? Quizás acá esté como la clave de lo que estoy buscando. Y me llamó particularmente la atención porque el programador de Guille es una persona muy inteligente, al menos ahora si me buscan en Twitter se me está posteando cosas complicadas que programa. Y en su momento Guille había tenido una física que era muy difícil de hacer, no había motores de física, no se bajaban módulos y eran 3 resortes unidos al medio, esa pelotita se puede pegar del techo, y realmente el tipo dio charlas de esto porque era algo complicado lo que hizo. Entonces dije, este tipo es muy inteligente, hace cosas muy difíciles bien, voy a ver el código fuente cómo lo escribe. Y me encontré con esto en el código fuente, un poco vomité, ¿no? O sea, realmente vomité y reí y llamé a gente y digo, mira cómo programa este tipo. Esto es ridículo. Si yo aprendí algo en todos estos años de programación, es que hay que hacer algo así como lo que está acá abajo, ¿no? O sea, abstraer, ¿no? Entonces, dame una estrategia de pintado, nivel, y lo pinto. Eso es lo que hay que hacer, no lo que está arriba. Está arriba es horrible. Pero le di otra oportunidad porque el tipo es muy grosso. Digo, este tipo me cae bien, tiene que haber hecho algo. Y en el juego estaba mirando cómo está estructurado todo. El update de física, el update global, cómo pintan los frames. Y estaba todo muy bien hecho. Estaba todo realmente bien hecho. Digo, el tipo sabe hacer todo bien. De física o sea, el juego no sé si es del 2001. Leen los posts de ahora de cómo hay que hacerlo correcto y es eso, pero lo escribieron 10 años después. Si ven cómo hacer los frames, cómo calcular el tiempo, cómo pintar el render, está bien hecho y salen siempre después. Y el input es algo glorioso. Si pueden bajarlo, el código fuente está buenísimo para estudiarlo. O sea, todos los personajes están hechos de modo genérico, donde es muy fácil manejar un enemigo si quiero con ello. Es como, hay que cambiar casi nada de este código. O sea, la inteligencia artificial es como que maneja un joystick que termina manejando los enemigos y el joystick mío maneja a mi personaje. Pero sería re fácil cruzarlos. Como, hizo todas las cosas bien. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿será que no estoy entendiendo que esto está bien? Digamos, que escribir un 14 hardcodeado en el código sea lo mejor para hacer. O sea... Y... a ver, ¿qué tiempo? Fui rápido. Si yo lo miro ahora, después de 2 años de no programar objetos, entiendo por qué lo de arriba es mucho mejor que lo de abajo. O sea, uno no quiere escribirlo de arriba porque piensa, no, yo sé que el diseñador después va a querer que sea también nivel 21 o me lo va a cambiar. Que no va a ser rojo, que va a ser verde, que va a ser amarillo. Pero en ese momento es lo mejor para hacer. Si eso sucede, si después me pide otra cosa, después lo voy a poder cambiar. Pero si es en el momento, y ese es el único nivel realmente que quedó,
No hay ningún problema. Si después me piden 7 millones de niveles, escribo la parte de abajo. Y una lectura, arriba es exactamente lo que está pasando. Yo sé que en nivel 14 se va a pintar el fondo abajo. Es re fácil de leer. Por no es que sea horrible, es re fácil de leer. Lo de abajo, tengo que entender cómo funcionan dos objetos. No tengo ni idea de lo que está pasando. No tengo ni idea cuál es esa estrategia que me está devolviendo y no tengo ni idea qué es lo que va a pintar. Mucho más difícil de entender. Tengo que tener dos objetos encima. Es muy difícil para el cerebro mantener varias cosas al mismo tiempo. Si ustedes tienen que seguir, digamos, el código y ya superan más de 9 objetos, 8 objetos, ya está. Es como el cerebro colapsa. Es muy difícil seguir cuando todas las cositas empiezan a... un montón de cositas chiquitas. Bueno, entonces, en ese momento también había más gente hablando o escribiendo sobre cómo programar de otra manera que no sea orientado. El primero es Casey Muratori, que escribió muchos posts sobre su trabajo en The Witness, que es el juego de Jonathan Blow, que no sé, está buenísimo, creo que deberían leerlo sobre cómo programa. Y Mike Acton, que es el que está abajo, que habla algo de Data Oriented Design, si es que existe eso, dicen. Data Oriented Design, si es que existe, lo dice él, que cómo programan ellos el engine que tienen. Y es realmente inspiracional y dije, bueno, quizás debería programar así yo. O sea, voy a hacer la prueba, porque no voy a evangelizar o de hablar algo si no lo pruebo yo. No lo pruebo conmigo primero. Entonces, voy a olvidarme de esos 8 años de programación en todos objetos que tengo encima y voy a programar de otra manera. No voy a usar ni polimorfismo, no voy a usar ni herencia. Estos son los juegos, el primero tardé 6 meses, el otro tardé 8. Son juegos medianos. Yo no me perdí mi propio código, que eso es muy bueno, que yo me olvido después de un mes de programar que había programado, pude encontrar las cosas que no siempre es fácil. Digamos, lo que uno escribió, los cambios que tenía que hacer los pude hacer, el diseñador no sintió que no podía pedir cambios y que todo era un quilombo. En un momento vinieron dos programadores a escribir código, que es igual, tuvieron el mismo shock inicial y vomitaron y me insultaron, pudieron agregar funcionalidad complicada en poco tiempo, lo cual para mí era lo que quería conseguir, así que dije, bueno, creo que está bien, creo que es un buen paso. Bueno, y con un ejemplo quiero explicarles más o menos qué es lo que estoy haciendo. Porque hasta acá fue por qué creo yo que no sirve, y todo lo que estaba estudiando no me sirvió, pero bueno, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y esto, el anti-ejemplo salió de un grupo de programadores que estaba, donde puse un tweet de alguien que comparó un ejercicio muy tonto orientado a objetos con un ejercicio muy tonto y lo programó orientado a objetos y lo programó como dice Mike Acton, ese Data Oriented Design, y hacía quedar, dejaba mal parado a objetos obviamente, y también comparaba el assembler que generaba y generaba chiquito. Y como siempre hay gente que defiende todo, decía, bueno, pero eso es obvio que ese ejemplo está inclinado para hacer quedar mal parado. Yo dije, bueno, estoy haciendo la charla de la EVA, ¿por qué no propones vos un ejemplo un poco más grande que deje bien parado? Y yo programo los dos porque me sirve esto para explicar a la gente también. Porque hacía más de 2 años no programaba orientado a objetos. Creo que ya todos leyeron esto, ¿no? Que es más entretenido que escuchar. Como dije antes, ustedes tienen, todo problema puede pasarse un enunciado y ustedes tienen como que empezar a ver los enunciados, cuáles son los objetos que hay. Y a partir de ahí, como hacen un diseño, se ponen a programar. En ese enunciado había un gallo, había un perro, había un caballo. ¿Sí? Y cada uno hablaba en X intervalo de tiempo, todos son un animal, así que parece que tener sentido usar polimorfismo, que es una técnica de orientación de objetos que habría que usar, ¿no? Digo, bueno, tengo un animal, tengo otros 3 objetos y cada uno de esos llama a una función virtual que ellos mismos van a cambiar el comportamiento dependiendo de qué sea. Eso es el polimorfismo. En un resumen, eso es el polimorfismo. Hay una fábrica, porque en el grupo de programadores me obligaron a que haya una fábrica para construir objetos, y este es el main. El main es esto, creo los 3 en un array, y yo uso un while infinito porque es un juego y llamo un update porque
porque para mí todo es un juego. Claro, no tiene sentido. Y tengo el lenguaje infinito porque tiene que ser un game. Bueno, esto es lo que hace, ¿sí? Creo los tres animales, se llama un update. ¿Qué es lo que hace el update? Voy arriba de todo, va restando un tiempo y cuando llega a 0 se reinicia e imprime esa función virtual. ¿Sí? Tiene todo el sentido. Bastante largo. Bastante largo. Este código lo paso, ¿no? al grupo este y el grupo me dice más o menos está bien, pero no tiene ningún sentido que estén ni el perro, ni el caballo, ni... No sé si lo pueden ver, ¿no? O sea, el único sentido que estén los tres animales es una cadena de texto, que la podría pasar como parámetro. O sea, podría estar ahorrando estas 30 líneas de código o algo así, que en cierto punto escribir menos código es mejor que escribir más código, es más legible. Tener menos código es más legible hasta que hagan una cosa sin sentido, no sé, escriban todas las variables con A o algo así. Pero estamos de acuerdo que escribir menos código es mejor que escribir más código. Y me obligaron que haya una clase timer, porque la responsabilidad... ¿Cuál es la responsabilidad de algo que tiene que llevar el tiempo? Tiene que ser un reloj, no puede ser el cerebro del animal saber cuánto tiempo pasó. Es una discusión ya media filosófica, pero hay gente que piensa de esa manera cuando programa orientado a objetos. Y bueno, como mi cliente, entre comillas, me lo pidió, yo lo dejé así. Y hay una clase timer que hace lo mismo que hacía el update, pero mucho más complicado, porque está encapsulado, entonces tiene métodos para acceder. ¿Sí? Porque hay encapsulado las cosas, si no, todo se rompe. Y bueno, hay un token animal, en vez de un animal, que tiene como parámetro el string, que es lo que va a mostrar. Y el update ahora, en vez de restar tiempo, llama a un timer, actualiza un timer, que le pregunta si terminó, y si terminó crea otro nuevo timer, y imprime el mensaje. ¿Sí? Este es el poder de la abstracción, hace que todo sea más complicado. Y es lo mismo, el factor es lo mismo, pero cambió un poquito las cosas, pasa otro parámetro, y el main es exactamente lo mismo. Es un poquito más chico, hay un timer que no hizo nada y un factor que no hizo nada. Pero fíjense que lo que pasa cuando empiezan a hacer orientación a objetos, que desde el enunciado empiezan a separar y seguir las reglas, siempre llegan a algo que no tiene que ver con el código. Entonces lo empiezan como a compactar y por eso es importante el refactoring. El refactoring es popular porque ustedes escriben código que hay que cambiarlo todo si siguen las reglas de orientación a objetos. Por eso es importante usar refactor. Entonces tienen que empezar a cambiar el código porque tiene que ver con las reglas del código y no con las reglas de un diseño de la vida real donde las cosas son reales, donde como si el código se comportase como una vida real. Esto es más parecido a como programo yo, quizás sería un Data Oriented Design, pero no sé si realmente llamarlo así, porque nadie me explicó cómo sería. Y quizás el código, bueno, cuanto menos no está complicando. Bueno, nada. Si yo voy otra vez al enunciado y me olvido de los objetos, el enunciado lo que me pide es que imprima 3 cadenas de texto, cada una en un intervalo distinto de tiempo. ¿Sí? Si yo pienso en la información que tengo la cadena de texto para imprimir y el tiempo. Son las dos, es mi información. Esas son las dos cosas que yo tengo. No tengo nada más que eso. Y lo que hago es escribir lo más directo posible para conseguir eso. Pongo mi información acá, como si fuese en columnas, como si fuese una base de datos. Cada índice corresponde a un animal. Digamos, el primer índice sería el perro, el segundo sería la gallina, el tercero sería el caballo. Y el main loop es básicamente lo mismo que el otro, pero en vez de llamar un update, hace todo ahí. O sea, resta un tiempo y cuando se consume el tiempo lo reinicia y imprime algo. ¿Sí? Es lo más directo que se puede conseguir. Parece un poco horrible, pero son muchas menos líneas de código y es más fácil entenderlo. Si hay un bug es mucho más fácil verlo que en vez de un montón de pilas de abstracción. También lo pasé al grupo y lo que me dijeron que tiene mucho sentido es qué pasa si tengo 25 animales y tengo que cambiar el octavo. Va a ser un quilombo, sí va a ser un quilombo porque está todo mal, está tabulado, lo que sea. Es un problema. Entonces la pequeña modificación que se hace, pero en ese momento, cuando ya es un quilombo mantenerlo, hasta 5 creo que está bien dejarlo así, después de eso puede ser que sea un problema. Está hermoso. Hago esto.
Esas columnas creo un struct o una clase donde agrupo esos datos y les pongo un nombre real. Uno es el mensaje, que es el tiempo que tiene, y el otro es el tiempo actual. O sea, le doy nombre a esas columnas, que antes eran columnas, era columna 0, columna 1, columna 2, eran tres variables sueltas. Antes eran tres arrays sueltos, ahora tengo un array de structs, que cada struct tiene un tiempo. Este sería como mi factory, que es una función que devuelve una clase, nada más. Y hago lo mismo, pero ahora está todo en una estructura, es fácil, si yo tengo que agregar o modificar alguno, lo primero que hice fue meter esas columnas en una estructura. Solamente eso. Y creo que esta es la manera correcta de programar. Cuando hacen lo más directo posible, si eso se complica o si necesitan algo más, lo agrupan a otra cosa. Pero no al revés, no de lo más complicado a lo más fácil. De lo más fácil a lo más difícil. Y para que sigo con la charla. Ese es el anti-ejemplo, ¿no? O sea, realmente comparando, comparo. Bueno, no tiene sentido. Unos como son 80 líneas, o 40 y los otros son 120 líneas, algo así. O sea, mucho más grande y no... O sea, realmente no es mejor porque esté más abstracto, tenga más cosas. Quizás uno piensa que porque está estructurado de esa manera es más fácil después escalarlo. Pero si se ponen a pensar en un programa grande, ¿cuántos de esos necesita ser escalado? Debe ser nada, debe ser el 10% del código necesita ser escalado, no todo el código. O sea, no... Si ustedes se ponen a programar una arquitectura correcta por cada pedacito chiquito que tienen de código, es un monstruo. O sea, no es necesario escalar todo, no es necesario que todo escale. Escale cuando tienen que escalar, cuando ven que ya no lo pueden seguir, necesitan. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa que vos empezás a programar, como vos estás de acuerdo con eso, y después si tenés que escalarlo, recién ahí lo estructurás? O sea, volvés a lo mismo y lo estructurás. Claro, hago que sea más fácil modificarlo o cómo me gustaría manejar ese grupo de datos. Pues quizás ahora voy con estas dos cosas, que es lo que hago. O sea es bastante suelto. O sea, lo que tiene que ser interesante orientado a objetos es que tiene un millón de reglas. Entonces vos decís, bueno, si yo me pongo todas estas reglas voy para un lado. El problema es que con esto, con solo 2 años haciéndolo, quizás no puedo bajar como muchas reglas o mucha experiencia. Solo tengo 2 cosas para decir que son estas dos. Esa es la manera que diseño. No, porque queda mucho de experiencia. Quizás decís, ¿cómo lo estructurás para que tenga sentido? Si vos lees el libro de patrones de diseño, te dice usa una strategy, usa no sé qué. Entonces vos decís, bueno, usa una strategy. Todo el mundo usa una strategy por más que después quede una porquería. Yo, o sea, creo que tiene mucho que ver con comprobar muchas cosas y decir, bueno, voy a probar esto, voy a estructurarlo de esta manera a ver cómo queda. Y si te quedó mal, bueno, la próxima vez, o sea, hay que tener una mente crítica y decir, bueno, la próxima vez voy a ver si me sale mejor. Es como, o sea, de esta manera no hay como recetas mágicas para decir, así tenés que estructurar este problema. Porque cada problema es distinto, quizás no necesitas que sea así. Se te puede ocurrir una manera mejor, o como vos estructurás o como vos diseñás, quizás no sea lo mismo que use otro. Y, qué sé yo. O sea, creo que tiene más que ver con el sentido común y con el conocimiento que con una regla que hay que hacer todo el tiempo, sí o sí. Bueno, estas son... O sea, ¿cómo escala el código? O sea, hago lo más directo, pero ¿cómo hago para ordenarlo? Porque llega un momento que puede ser un quilombo si solo escribo código sin ver y sin estructurar. Bueno, lo primero es compresión semántica, que lo llamó Casey Mulatory así, que busquen el primer bullet en Google, va a salir el post de él que va a explicar mucho mejor. Es algo tan tonto o tan trillado como esto de, si yo veo 2 partes iguales del código, las hago una función. Y bastante obvio lo que me estás diciendo. Pero es bastante poderoso y a veces es difícil de hacer que 2 partes del código sean parecidas, pero está bueno después que haya solo uno y no esté separado. Voy a dar un ejemplo. Están probando un juego, el personaje puede matar a un enemigo de un balazo. Y en el momento que sea el balazo, quizás en la parte del código donde están detectando el input, en ese momento detectan bajo cierto algoritmo que están pegándole a un enemigo y en ese código escriben, eliminan el enemigo de un array, se lo meten en un array, destruyen el GameObject, reproducen un sonido, ganan puntos. 4 líneas de código, o algo así. Más adelante, el diseñador pide que le pueda caer un yunque arriba del enemigo y
enemigo muere también, pero el código del Junk está en otro lado del código. Entonces van a escribir las mismas 4 líneas de código. Quizás el sonido es distinto y los puntos son distintos. Ahí tiene una oportunidad de juntar y tiene una oportunidad de empezar a generar API interna. Porque si ustedes tienen 2 cachos de código que se pueden transformar en una función, esas funciones empiezan a ser importantes para su código. O sea, matar enemigo empieza a ser importante. Llama importante y la empiezan a usar en todos lados. Y ahí es cuando construyen un API. De esa manera, orgánicamente. Decir, che, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque se llama de varios lados. Ahí voy a empezar a construir un API. No construyo un API solo porque la quiero testear. Porque empiezan a llenar de funciones el namespace, por decirlo de alguna manera. Y tienen un montón de funciones que recordar ustedes. O sea, está bueno que haya funciones de cosas importantes. O sea, lo que escribieron es importante. Lo que son funciones es importante que se pueda reutilizar. Hay veces que está bueno separarlo porque ya si tienen 1000 líneas de código y una función es como medio manejable y no está bueno. Y lo otro que está bueno hacer es escribir el API primero, que sería lo inverso al otro, o más o menos. Si alguien hizo TDD, es muy parecido. O sea, TDD hace esto. TDD es Test Driven Development, que es, escribo test, si los test pasan, sigo escribiendo código. No sé si alguien hizo TDD. Bueno, para el resto. Escribir un test es un cacho de código que yo corro todos mis tests y me dicen si pasan o no pasan. Pasan mediante ciertas reglas. Si yo quiero testear, ponerle la función suma, le paso 2 parámetros y me fijo que lo que devuelve sea la suma de los dos. Así de sencillo. Pero yo estoy creando, en el test, yo escribo esa función suma, no escribo lo que está dentro, corro el test no pasa, voy, escribo la función suma, le escribo el código, el test pasa. Y digamos, esa es la mecánica. Primero escribo lo que quiero probar, no existe, después escribo el cuerpo de la función y después pasa. Es lo mismo pero en el código. Imagínense otra vez. Tengo un personaje que quiere matar a un enemigo de un balazo. Entonces digo, ¿cómo quiero que estos cachos de código, que no tengo ni idea qué escribir acá, queden ordenados? Puedo empezar de esta manera. Digo, ¿cómo me gustaría usar esta función que no existe todavía? La quiero llamar Raycast. ¿Y qué le voy a pasar? Le paso la posición del personaje. Le paso la dirección de arroyo. Le puedo pasar una lista de entidades que quiero que chequee. Le puedo pasar un tipo. Y que me devuelva el primero. Y si está bien lo mato. Digamos. Eso no existe. Eso me lo estoy imaginando ahora cómo me gustaría a mí usar el código que voy a escribir. Eso es muy importante y está muy bueno. O sea, si tienen experiencia leyendo código y leyendo otras APIs, está bueno usar esto. Pues dicen, yo quiero usar una API así, y así me parece que va a estar cómodo usarlo. Entonces escriben eso primero. O sea, sería como medio lo inverso a lo anterior, de escribir primero un montón y después lo agrupan. Entonces, para cerrar, primero hay que pensar en el problema que van a resolver. En el enunciado piensen en la información que tienen y lo más rápido que puedan llegar al código, pensando en el lenguaje de programación y quién lo va a correr. O sea, la computadora lo corre. O sea, no hay un mundo abstracto y real. Bueno. Y escriben código y usan estas 2 herramientas como para que el código les quede ordenado. Compresión semántica y escriben el API primero. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo esto? Ahí está, vos querías preguntar en el corte. A ver. Tengo una preguntita. ¿El nivel de eficiencia y rendimiento es igual o a la hora de usarlo en tiempo de ejecución y código? Y es mucho más rápido. A ver. Depende del lenguaje. Es mucho más rápido si no tenés que hacer llamadas a funciones y construcciones de objetos solo. Porque sí. El primer ejemplo, ¿viste? No sé si lo puedo poner. Está ahí. Esto se suele decir que es cache friendly. Esto primero. Esos arrays. Se puede decir que es más amigable con el cache. Cómo funciona el cache. Que es como el cuello de botella. Eso es muchísimo más rápido que cualquier otra cosa. Tener cosas. Esto se llama Struct of Arrays. O sí, Array of Struct, no me acuerdo. Ese sería un Struct of. Por más que no hacía ningún Struct. O sea, tener toda la data que voy a trabajar junta en un array es mucho más eficiente para el cache del procesador que otra cosa, que pegar saltos. Después hay otro cache que no muchos saben, que es el cache
de instrucciones. El cache es esa cosita que hace que la CPU sea más cara, ¿viste? Cuanto más alto tiene el cache es más cara la CPU. Porque si la CPU tiene que buscar algo en memoria, eso tarda como, no sé, 200 instrucciones o 2000 instrucciones, no me acuerdo. 300 ciclos. ¿Cuántos? 300 ciclos. 300 ciclos. Imagínate que un ciclo es una suma o una multiplicación. Lo tiene que ir a buscar a la CPU y lo lleva al cache, porque al cache creo que accede a 1 o 2 ciclos enseguida. Si vos iterás sobre este array para encontrar las cosas y las tiene en el cache, no las tiene que volver a pegar a memoria. Después el mismo cache pone las instrucciones. Las instrucciones es el código que vos escribís. Si vos tenés que está llamando una función, que esa función está en otro lado muy lejano del código, lo tiene que ir a buscar a memoria el código, traerlo, en vez de que está todo el código junto. Igual depende de la virtual machine. Si vos programás, no sé, en JavaScript, qué sé yo, si programás en C#, no sé qué hacer. Si programás en C++, hay una página web que te muestra el código fuente en Assembler, al lado. Y podés ver si... Por lo general, Assembler más chico es más rápido que Assembler más grande. Y programás uno versus el otro, te das cuenta. Seguir una función virtual te crea una tabla que lo tienen que ir a buscar a otro lado. Es mucho peor escribir la función. Es mucho más rápido, sí. Pero no sé, digamos, en C#, qué sé yo. Sí, ese es el problema. O sea, a ver, esto se puede hacer si... Hay lenguajes que son más amigables para programar así que otros. O sea, Java y C# creo que son como los peores. Cualquier otro lenguaje que no sea 100% objetos es más fácil, como todos los lenguajes que vienen ahora por suerte, como Swift, Rust, Go. Bueno, otro. ¿No probaste hacer los dos paradigmas a la vez, ¿no? Hacer como hacer vos y a la vez también trabajar en el estado objeto? O sea que para probar, como Sí. o sea, estar 6 meses en el mismo proyecto, no, o sea, no pude. Tengo como para medir mis 8 años de programación orientada a objetos. No, pero digo, o sea, en algunos casos capaz que hicieron más orientado a objeto y otros casos no. Sí. Déjame pensar. Blow, Jonathan Blow, Rey Business, lo que hace es no usa más de un nivel de herencia. O sea, para evitar estos problemas de tener que ir a buscar funciones virtuales, hace solamente un nivel de herencia. O sea, tenés, no sé, una clase de animal y una clase de gato y ahí se terminó. No es que tenés gatos siames, una segunda clase, ¿eh? O sea, solamente una cosa para que sabés que si vos estás llamando a una función virtual, como máximo va a tardar una consumición de ciclos y no una animalada como cuando tenés esas hiperconexiones. Ok, no probé. A ver, a veces si quieres hacer cosas genéricas, programación genérica es cuando pones esos corchetes angulares en C#, viste que no sé cómo se llama eso. Pero a veces yo tengo problemas con generics. Cuando una solución es más elegante, me parece más fácil hacerla así, el lenguaje me obligó a usar herencia para resolverlo. Que después de insultarlo muchas veces lo acepté, pero sí, es como, digo, ¿por qué voy a tener que escribir 5 veces más si ya lo tengo acá enseguida? Por lo general, herencia no es como una buena solución. El Winter Fugitive es el primero, tiene 8 personajes con poderes distintos y uno tira arco y flecha y otro no, y uno tira poderes mágicos que congela a todos los enemigos y no usa herencia. No tiene herencia. No tiene sentido. La única vez que tuve que usar herencia fue porque quería 2 objetos distintos pasar a la misma función. Porque los nombres hacían lo mismo, pero tenían que ser distintos. Entonces los tuve que unir para que el genérico me entienda. Y eso es todo. Por eso lo usé, porque me obligó el lenguaje, pero no tiene, digamos, no se puede vivir de otra manera, como diciendo, este es el arquero, este es el otro. Uno llama a una función, lo llama a otra función, una cosa así. No. Dale. Perdón, en un momento vos decías, bueno, medio a modo de anécdota, bueno, tenemos estos equipos de programadores que sabemos que manejan, o sea, que programan de esta manera, siguiendo objetos, qué sé yo. ¿Qué pasa que justamente que no están rindiendo, que no lo están haciendo suficientemente rápido, o como sea, no están adaptando suficientemente rápido? Ahora, siguiendo llegamos a la última slide que tenías recién, que decís, bueno, acá yo más o menos tengo esto en una array y digo, bueno, si yo realmente necesito escalar, entonces esto lo resuelvo. Quiero decir, ¿cuál es la respuesta final a esa pregunta, a esa incógnita de, bueno, cuál era el problema? Porque justamente ellos estaban trabajando con el paradigma ya que sabíamos, y ahora planteas esto como que, bueno, esto en realidad no escala, pero el problema inicial que habías dicho era, bueno, los diseñadores no quieren cambiar cosas, los programadores no están pudiendo integrarlo lo suficientemente rápido. ¿Entiendes qué quiero decir? Como que no me termina de cerrar, bueno, la respuesta es intrigante, el problema es, estaban usando demasiados objetos.
Ah, ¿qué era lo que pasaba? Claro, digamos, el problema es que está avanzando. ¿Qué pasaba, Ale? ¿Ese era el problema? ¿Estaban usando demasiados objetos? Yo creo que pasa esto. No están usando demasiados objetos. Yo creo que pasa esto. Es mi teoría, no la puedo comprobar. Es muy difícil comprobar eso. Creo que esto es lo que pasa. A ver, encapsulamiento. A ver. Usar herencia, usar composición. No, composición no. Encapsular sobre todo y armar sistemas y diagramar sistemas en base a las reglas que trae el diseño. Al principio, los primeros 3-4 meses, hace que todo tu programa se cierre en un sistema. ¿Sí? O sea, está todo encapsulado. Es un sistema definido con reglas fijas que acaban de definir, que te pasaron los diseñadores. Pero encapsulación creo que te lleva a eso. Porque vos estás definiendo un API a través de encapsular y proteger. Es decir, no, o sea, solo el jugador puede tocar la velocidad de la pelota. Voy a hacer que sea amigo, que la pelota sea parte del jugador y alguien externo no puede entrar. Y eso te lleva a diseñar un sistema que se empieza a cerrar sobre reglas. Después cuando empiezan a cambiar esas reglas, ya tenés un quilombo de objetos y de clases, que es muy difícil cambiar sin tener bajas de regresiones. Yo creo que ese es el problema. Pero no sé si puedo, o sea, si lo puedo comprobar. Claro, no lo puedo comprobar. O sea, objetos que tienen sentido cuando yo ya sé todas las reglas del problema. Digamos, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Claro, pero el problema de raíz es que el desarrollo de videojuegos es una cosa Sí. inherentemente iterativa. Iterativa. O sea, no podés nunca saber nada. Claro, ese es el problema. O sea, empezar a protegerte, entre comillas, de malos usos de otros programadores o de clientes inexistentes, pues esas son las reglas. Es que no, o sea, mi API yo la voy a mandar y que nadie la pueda usar mal. Entonces la voy a cerrar así, la voy a proteger. ¿Qué sé yo? Me estoy protegiendo yo mismo contra el yo del futuro, que tiene sentido. O sea, en un momento para mí tenía sentido, yo no me mande cagadas. Yo en este momento yo sé cómo funciona, me voy a proteger para el David del futuro que no se mande cagadas. Después lo quería cambiar y decía, uy, Yo la encapsulación la veo más como una cuestión de documentación para los programadores que elaboran después con el código que estás usando. No tanto para proteger. hay ciertas reglas, todos le quieren, como se le quiere encontrar el uso. Existe y qué sé yo. Entiendo que puede ser más importantes en otros entornos que en videojuegos. Vos no estás entregando ninguna librería a nadie. Estás programando y lo tiraste a la basura todo lo que hiciste. O sea, no sé cuánto código reutilicé realmente todo lo que hicimos. Digo, una cosita más. Fíjate que, qué sé yo, no sé, en Java la clase string está marcada como final. Nadie puede heredar ni extender, porque si vos extenderías de string, le cambiarías una cosa y se lo pasarías a la parte de la virtual machine, explota todo Java. Todo, absolutamente todo. Entonces, para protegerse eso, pusieron que sea final. Pero me imagino que ese es el sentido, algo que... O sea, pero necesita tener sentido. Videojuegos no sé si tiene sentido. Yo sé un engine sí, una biblioteca sí. Por otro lado, si alguno... Bueno, ahora como todo el mundo usa Unity, pero si... libcdl, que es una librería para hacer juegos, está hecha en C, es todo público y a mí nunca se me hubiese ocurrido tocar los píxeles de la imagen que me devolvía, no sé que sepa lo que está haciendo. Yo ya en la documentación decía, acá están estas 6 funciones que hacen todo. Yo no tenía que abrir al instructor y uy, a ver el pitch que hace, qué sé yo. O sea, si querés jugar con eso, jugá, yo te lo doy. Es tu juego, sabés que estás rompiendo tu juego, bueno, voy a romper tu juego, qué sé yo. No tenía sentido. Sí. Sí, o sea, yo lo que no entiendo es a dónde corres. Vos tenés una clase, por ejemplo, enemigo, ¿no? Que tiene una función de movimiento, y vos tenés distintos tipos de enemigos que se mueven de manera diferente. O sea, ¿cómo haces para implementar esto sin tener herencia, interfaces? Con un switch. Ni siquiera con arrays, para no tener problemas de calle. O sea, tenés una clase enemigo donde están todos los enemigos. O sea, todos los No, es una función de mover enemigo que tiene todos los posibles movimientos. En vez de estar todo segregado el movimiento en cada clasecita, lo tengo todo junto. Mucho más ordenado, realmente. O sea, vos tenés una función mover enemigo que recibe un enemigo, o el tipo de enemigo si querés, con la posición que tiene que mover. O si querés te puede mover la próxima posición.
Y ahí tenés un switch. Pero es ordenado. Mover enemigos solo mueve enemigos. Si vos tenés, no sé, zombie 1, zombie 2, zombie 3, zombie 4, hasta zombie 100, y cada una tiene un move, tiene un movimiento, poder unir todos los movimientos en tu cerebro, visualizar todos los movimientos, para mí es mucho más difícil que estén solo en una función. ¿Por qué necesitaría aspirar todos los movimientos de todos los enemigos al mismo tiempo? Para ajustar, qué sé yo. Si vos querés ajustar realmente, che, ¿cómo se movía este? ¿Cómo se mueve el otro? ¿Cómo se mueve el otro? A veces puede. Porque el nuevo movimiento es, qué sé yo, vos o los querés balancear o realmente querés encontrar cuál deberías usar. Si querés usar el de zombie 1, tenés un bug en el movimiento del zombie 54 comparado al zombie 52. Tenés que abrir dos archivos en vez de estar en uno solo. Realmente abrir muchas cosas en un IDE es peor que tenerlo todo junto. Pero ya... Mergear un archivo inmenso es mucho peor que mergear 84 archivos separados también. Bueno, pero eso ya es o sea, mergear en SVN, en Mercurio, algo así. Bueno, entonces ya se otro problema. A ver, pará, Sandy, ¿no? No, pensé que al final, o sea, tu objetivo con eso sería tipo, en vez de tener que ver tus 40 distintos enemigos en tus 40 archivitos cada uno distinto con su move que está radiando la otra, tener toda esa función de que los 50 switch ahí los tenés más cerca de tu ojo. Se hacen todas las finalidades. Te palias un poco y lo tenés que ir saltando y abriendo Claro, clases. sí. A mí me resulta mejor así. No solo eso, o sea, piensen lo siguiente, si ustedes tienen 50 enemigos, que cada uno tiene su función antes, Sí, no, pero cada una de esas funciones está en un lugar distinto de memoria. O sea que vos agarrás un enemigo, tenés que ir a buscar la función específica de este enemigo, traer la memoria. Ir al siguiente, ir a buscar. De esta manera vos tenés una única instrucción. Está bien, pero te olvidás de los componentes. O sea, no tenés el componente movable y no puedes hacer que otra cosa que antes no se movía sea. Sí, agregás una esa función. Por eso tengo que ir y crear una función move en lugar de tener una interfaz. En esa misma función. La cara de la misma. La cara de la misma. Alguien dijo interfaz y me agarró con esta. Vos decís que está bien tener estructuras. ¿Cómo? O sea, tener estructuras con los datos y el comportamiento está bien. Perdón, no escuché. O sea, tener una estructura enemigo está bien. Sí. Entonces, No, y puede depende. tener una estructura para cada enemigo y que el método solo lo haga según los parámetros de la variable de estructura. Entonces no es tanta repetición, ¿no? O sea, yo aprendí que hay que diseñar por el caso más genérico. Uno tiende a diseñar por el caso específico. Los 100 enemigos, o sea, es muy difícil que los 100 se muevan de manera distinta. Claro, bueno, pero el ejemplo es real, porque estamos comparando 100 clases versus 100 switch. Si son dos, qué sé yo, es mucho más fácil. Tener un switch de dos casos es mucho más fácil. Yo coincido con vos exactamente, te lo pienso para así que somos vos chiquitos. Bueno, Si estás haciendo un civilization, ¿usarías también esto? O sea, Sí. un Master of Horario. Es mucha PH. ¿Sí? ¿Sí? Eso Sí, completamente. Completamente lo haría para un juego grande. Porque sé que el otro no. O sea, si yo para un juego mediano no escaló y me volví demente, y este no tanto, creo que es el camino correcto. Pero bueno, no programé un Master of Horario, así que no sé. Sí. No tienen que contratar gente. ¿Cómo lo hace No, ahora no. Ahora no contratamos a nadie. ¿Qué Ya opinás de la orientación? está. Viene alguien y escribe un código orientado a objetos. Ahora, en ese momento lo contrataba gente de organización de objetos. Pero ahora que trabajan de esta manera. Viene alguien que programa objetos y le dice, bueno, necesitamos una clase que resuelva este problema. Y le trae o sea, hacer un poco de lo que hace. Cae con un cómic en objetos. ¿Cómo es lo que puede programar de esta manera con ustedes también? Porque suena a que... Hace mucho que no contratamos a nadie primero. Pero igual ese no es el problema, no es por eso que no contratamos a nadie. Pero yo creo que se puede enseñar, o sea, no creo que sea un problema, creo que se puede demostrar en el día a día por qué es mejor, por qué es superior, qué sé yo. No me molestaría. Si es una persona inteligente, incoherente, creo que se puede trabajar. Che, sin ir muy lejos, antes del 2000 se programaba todo así. O sea, todos los juegos que me imagino más parecido a esto. Que... En algún momento hubo una obsesión por objetos en la humanidad y de repente todos se olvidaron cómo se programaba antes o algo así.
O sea, el RTS ese que me bajé no usaba herencia, por más que parecía muy claro usar herencia con un RTS, como el que se mueve, un tanque, y no lo usaba. Yo dije, bueno, hace el 89, que tampoco estaba mal, y bueno, quizás no se lo bancaba de OS en ese momento. No sé yo, había un driver escrito en Assembly en el código, no sé, había un driver de VGA escrito en Assembly, y dije, bueno, quizás no se lo bancaba en ese momento, pero quizás era porque el flaco no lo quería hacer así, y estaba feliz con su Switch. Pero no lo sé, realmente no sé, porque le tenía que preguntar al tipo, che, ¿por qué no usaste herencia en un RTS? Es como obvio, se cae como es maduro, deberías haberlo usado. No sé, no lo son. Dale. Una pregunta rápida, ¿qué concepto nos podrías dar? Tenemos una especie de TOC de programación dinámica para poder aceptar el if level igual 14, por ejemplo. Y hay que abrazarlo, hay que abrazar el if level igual 14. Eso es algo real. Era tipo cuando tenías la línea abajo que decía tengo mi estrategia, que pueden ser 85 niveles distintos, tenías que buscar en dónde estaba ese nivel que estaba el problema. Desde el principio ese, por ejemplo. Mi forma de programar sería la de abajo. Sí, estamos de acuerdo. Pero es un toque que ya con lo que me fui criando hace 4 años que estoy programando y como que me crié de esa forma. Como yo, hay que desaprender lo que es aprender. O sea, pensá lo que el tiempo que te consume entender lo que es esto. O sea, mínimamente tenés que abrir esa clase para saber lo que está pasando. Sí, o sea, ya tenés una apertura de archivo y buscar dentro de un archivo, sí, más allá de leer 2 líneas. Muchas veces, tipo, si vos después lo tenés que escalar es fácil, o sea, te queda todo dinámico eso. Le pasas un Pero dedo en el siguiente momento en que quieras, dentro de 2 meses te olvidaste, busca hacia que... Eso sí, eso no te lo voy a discutir. Bueno, ese es el problema. Cuando vos tenés eso escalado a un proyecto de 20.000 líneas de código, Ni los comentarios te salvan. ya está. En realidad la idea sería tipo, buscar una estrategia más rápida para solucionar el problema ya, y el día que ese problema sea más grande que esto, busco algo más grande para matar el problema. Es posible que el 10% del código se necesite eso. El resto es muy fácil encontrar esto, es muy fácil encontrar. Si hay un bug ahí es re fácil encontrarlo. Si es el nivel 12 y tenés que pintarlo, no está pintando, es fácil encontrarlo. Ahí no es fácil encontrarlo. Igual, en tu ejemplo de los animales, vos tampoco hiciste algo tan feo como lo primero, digamos. Vos lo parametrizaste. Calculo que con esa técnica ahí parametrizarías el nivel y el color. Sí, si lo necesitas, sí, claro, pero primero hacerlo más rápido. Y si de repente tenés un montón de niveles parametrizables y no solo uno, lo parametrizás. Si no, o sea, realmente aprendí que el código también es un archivo de texto. Así que vas a hacer que el diseñador diseñe y cambie variables en un archivo de texto. También es un archivo de texto el código. Pero a veces es como diciendo, no, solo tiene que estar aparte o no puede estar en el código. O medio raro, no sé, es una manera de pensar. Más que... Creo que hay muchas cosas que uno toma por sentado, que no las evalúa y no las vuelve a pensar para decir, che, esto es lo mejor, realmente esto es lo mejor. Es la mejor forma de seguir. Como que uno tiene que ser muy crítico todo el tiempo de lo que está haciendo. Al menos eso me funciona a mí. Ser crítico y decir, esto es realmente como, o sea, es fácil de entender esto que estoy haciendo, es fácil de mantener, es fácil, etc. ¿Podrías poner los libros que habías puesto al principio? No. Poneros junto con la imagen de que le está clavando la... Bueno, leanlo. Listo, ¿no? Ya estamos. Porque vino gente de la otra charla.